Muy buenas, bueno, ya estamos aquí con Mario. Y nada, Mario, antes de nada, como a todo el mundo, muchísimas gracias porque también sé que al igual que David, estás a tope por las tardes y poder estar aquí entre semanas buscando un huequito para ayudar a todo el mundo que se ha apuntado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme y bueno, buenas tardes a todos. Y nada, antes de empezar, cuéntanos primero quién es Mario, dónde podemos encontrar a Mario y lo más importante, ¿qué es lo que te hizo dedicarte a esto del entrenamiento? Muy bien, pues bueno, como tú has dicho, yo soy Mario. Me podéis encontrar en Instagram o en Twitter como mariocaste.pf, ¿vale? Ahí es donde subo mucho contenido sobre entrenamiento de fuerza especializado, sobre todo para corredores también. Y nada, pues llegué a esto del entrenamiento porque me gustaba correr. Yo empecé a correr muy joven, hice el grado superior, me empecé a especializar un poquito pues en corredores, tal. Acabé haciendo el grado de Ciencia de la Actividad Física del Deporte y nada, hasta ahora que aquí estoy trabajando con corredores. Perfecto. Y bueno, quería empezar con la misma pregunta que he empezado con David, que es, estamos ya en 2022, ya son muchos años. Yo, por ejemplo, creo que cuando hice una revisión desde 1990, que ya habían estudios de Pagulainen sobre entrenamiento de fuerza y sus beneficios en corriendo, pero 30 años después todavía hay muchos corredores que no trabajan la fuerza, incluso siguen pensando que la fuerza es malo. ¿Qué les Ujú. dirías a todos estos corredores? Bueno, a ver, yo creo que por suerte y gracias a nosotros como preparadores físicos o divulgadores de entrenamiento, creo que ese concepto de la fuerza es mala para los corredores o la fuerza te hace lenta, la fuerza te hace más grande, tal, ya se está terminando, ¿vale? Hay evidencia científica detrás desde hace muchos años, mucho trabajo nuestro en los que ya demuestran que no es así, ¿vale? Que entrenar la fuerza bien hecha no solo no es perjudicial, sino que es beneficioso, ¿vale? Es verdad que la fuerza, como se entendía antes, el entrenamiento de fuerza, eh, como se entrenaba antiguamente en los 90 o a principios de 2000, un poco como los culturistas, ¿vale? Pues repeticiones muy lentas, muchas repeticiones, llegando casi al fallo. Yo creo que eso, bueno, ha sido un error que por desgracia se ha inculcado dentro de nosotros y es la que hace que pensemos o pensáramos que el entrenamiento de fuerza está mal o que nos hace peores. Y al final es todo lo que se ha hecho mal durante años es lo que está haciendo que ahora todavía gente piense que entrenar la fuerza es malo. Claro, si haces la fuerza mal, claro que al día siguiente estás reventado, claro que al día siguiente no puedes correr porque te duele todo el cuerpo. Pero Eso el es, problema no es que la fuerza haga que tenga las piernas pesadas o con agujetas. El problema es que ese entrenamiento de fuerza está está mal. mal hecho. Eso es. Eso es, bueno, al final, los beneficios del entrenamiento de fuerza lo habrán comentado mis compañeros anteriormente, pero bueno, el principal de todo es que reduce el riesgo de lesión, ¿vale? Que para mí es el más importante porque si estamos lesionados no podemos correr, entonces no hay rendimiento, ¿vale? Pero bueno, son numerosos. Mayor ganancia de masa muscular, que no quiere decir mayor peso, ¿vale? Mayor calidad de esta masa muscular. Al final, si somos más fuertes, también tenemos unas estructuras tendidosas, articulares más fuertes, ¿vale? Y una densidad ósea fuerte. También muchas lesiones por estrés, tal, es porque nuestra densidad ósea es débil y mucho volumen de kilómetros, muchas repeticiones corriendo, pum, pum, paso a paso al final, eso castiga mucho y puede provocar pues, lesiones. Igual, por ejemplo, un poco más enfocado al trail, me encuentro corredores que tienen muchísimos calambres, ¿vale? Y, joder, no, es que como 90 gramos de hidratos por hora, estoy metiendo tal, ¿vale? Pero, joder, lo que tienes es una falta de fuerza. Al final, si corres muy rápido durante las bajadas, son bajadas muy largas, mucha fatiga, bajando, joder, es muy intenso el componente céntrico, eso tiene un desgaste muscular enorme también.
Así es. Y luego algo que has comentado, lo he dicho también con David, antes he dicho 100 gramos, pero vamos a ponerle que el entrenamiento de fuerza te hace ganar 500 gramos, medio kilo de peso. Pero si ese medio kilo está haciendo que en vez de hacer la maratón a 4 la hagas a 3,50, hostia, bienvenidos Y ese medio al kilo final, de peso. igual, el entrenamiento de fuerza pues está comprobado que mejora la economía de carrera, pero al final hay que poner una balanza. Si 3 kilos más te mejoran 10 minutos y tienes más fuerza y aguantas y tal, pues a lo mejor 3 kilos es mucho, pero ¿por qué no hay que pesar un poco más? Y eres más fuerte, eres más resistente, al final. Y luego todos los beneficios que tiene sobre la prevención de lesiones, que va a hacer que tengas mucha más continuidad en tus entrenamientos año tras año, sobre la aparición de calambres, todo eso. Eso es, eso es. Y, y nada, sobre todo es eso, el mejorar para tener una mejor salud, ¿vale? Porque es lo que he dicho, una mayor masa muscular, su calidad y una mejor salud a nivel muscular. Vamos, yo lo que entiendo para eso, no solo reducir lesiones, sino alargar nuestra vida útil como atletas y como personas. Como personas. Al final la fuerza ya es salud para tu vida, no Eso solo es, para correr. eso es. Y luego, bueno, el tema de que quería hablar contigo a nivel general de la entrevista de hoy es entrenamiento de fuerza máxima en corredores, pero Vale, mucha sí. gente relaciona esto de la fuerza máxima con la halterofilia, con el culturismo, powerlifting. ¿Por qué un corredor debería aumentar su fuerza máxima? Vale, lo primero que tenemos que entender que la fuerza máxima está mal entendida, ¿vale? Es un error del concepto. La fuerza máxima no es mover la máxima cantidad de kilos o hacer una sentadilla con una carga muy cercana a la 1 RM, no. La fuerza máxima es la máxima fuerza que podemos aplicar ante una carga, ¿vale? Ya sea una carga que nos represente un 30% de la 1 RM o el 90%. ¿Vale? Yo creo que el error ahí está en eso, en creer que la fuerza máxima son levantar 90 kilos y claro, dice, claro, es que 90 kilos me deja muy cansado o porque solo puedo hacer 3 repeticiones, me deja baldado 3 días, claro, porque eso no es la fuerza máxima. La fuerza máxima es trabajar a la máxima intensidad intencional pero con las cargas que debemos aplicar, ¿vale? No hace falta que sean cargas altísimas. Vale, perfecto. Espera, ¿puedes Mm. probar a poner el audio del ordenador directamente? Sí, ¿se escucha un poquillo más? ¿Sería mejor? Sí, a ver, un segundo. Que dice como que hay como saltos. Vale. Vale, ahora ya está cambiado. Más que ahora entre que nosotros hablamos y, y a ellos les llega, pasan unos como 30 segundos de Ah, margen. Entonces, vale, seguimos hablando y ahora por comentarios veo si ahora se va escuchando mejor y si ahora se escucha peor, lo volvemos a poner. vale, genial, lo que me digas. Y nada, y bueno, para trabajar esta fuerza máxima es necesario, porque claro, la gente cuando piensa en fuerza máxima se imagina ahí una barra con 300 kilos encima. ¿Es necesario utilizar cargas súper altas para mejorar esta fuerza máxima? Nada, no hace falta trabajar, pues, como he dicho antes, con unas cargas muy cercanas a la 1 RM, ¿vale? Está visto que trabajar con cargas medias, incluso cargas más ligeras, tienen los mismos beneficios sobre la mejora de la fuerza. Vale, ahora dicen que se oye mejor, Mejor, ¿no? saben los Vale. dos. Que antes como que uno se oía muy alto y el otro muy bajito. Ah, vale. Ahora se ve que cuando están los dos con el ordenador, los dos se oye más o menos igual. Vale, genial. Y nada, entonces, ¿cómo debería entrenar su fuerza máxima un corredor? Si no hace falta coger esas cargas de 300 kilos que la mayoría de gente se imagina. Pues lo que debemos hacer es coger unas cargas que nos supongan como el- la mitad más o menos de las repeticiones de las que podemos mover. Por ejemplo, si con 30 kilos de sentadilla podemos mover 20 repeticiones, ¿vale? Pues con 10 nos vale, ¿vale? 10 12 o si estamos con un poquito más de carga, que nos suponga a nivel de esfuerzo, bueno, cerca de un 70-80% de un RM, pues bueno, a lo mejor hacer 6 que nos supongan que podamos hacer 14.
¿vale? No hace falta tenerlo siempre medido, pero bueno, de manera subjetiva, más o menos, y de manera general, la mitad de las que podemos hacer, ¿vale? Sin llegar al fallo. Vale, perfecto. A ver, que me están con los comentarios. ¿Se oyen bajitos los dos o se oye bajito solo a uno? Esto está a tope. Aunque se oiga bajito, se nos oye bien, se entiende. Vale, ahora hay 30 segundos, pero bueno. Y luego, sin entrar mucho en detalle, porque podríamos estar hablando horas y horas sobre este tema. Luego, durante una temporada, ¿cómo podemos progresar en el trabajo de esta fuerza máxima? Vale, de una manera general, pues podríamos dividirlo como en cuatro fases. Una primera fase muy general, ¿vale? De trabajo de fuerza general con ejercicios muy globales, con el objetivo de ganar un poquito de masa muscular, de resistencia a la fuerza, ¿vale? Un poco el acondicionamiento músculo-tendidoso, ¿vale? Bueno, que como ha hablado mi compañero anteriormente, para partes más específicas poder meter pliometría incluso, ¿vale? Eso sería una primera buena fase. Una segunda ya en la que nos podríamos meter con trabajo de fuerza máxima, podríamos meter algún trabajo ya de cargas más altas, ¿vale? Yo te digo, con mis corredores, rara es la vez que me meto más de un 70% de la 1RM, ¿vale? A no ser que sean medio fondistas de 4 o de 8, ¿vale? Para corredores de fondo es que no hace falta mucho más y aún así me mejora, ¿vale? La fuerza máxima, ¿vale? Y nada, luego una tercera fase ya para mantener esa fuerza máxima con algún estímulo, ¿vale? Y ya trabajarme, especializarnos ya en el trabajo de potencia. Si el atleta controla los movimientos olímpicos, lo podríamos meter, si no algún derivado, ¿vale? Y nada, optimizar un poco, pues, a lo mejor traje ya de pliometría o de arrastres o de cuesta, ¿vale? Para trabajar un poco también la RFD, vamos, la aplicación de fuerza contra el suelo, ¿vale? Y nada, y una última fase que ya sería la del tapering, que sería mantener todo esto y nada, con pequeños estímulos que mantengan los niveles y que no dejen nada de cansancio para que para el día de la prueba o de las pruebas que tengan lleguen finos ahí. Al final, la fuerza es masa por aceleración. Y todos La- tenemos en cuenta, solo pensamos en la masa, en los kilos que le estamos metiendo y nos olvidamos de esa aceleración. Entonces, tanto produce más fuerza, tanto al aumentar la carga, el peso que le estamos metiendo al ejercicio, como aumentar la velocidad de Eso ese es. ejercicio. Entonces, con menos peso, pero si jugamos con esa alta velocidad, podemos trabajar ese estímulo muy alto a nivel de fuerza. Y a nivel neurológico, el reclutamiento de fibras es lo que al final hace que mejoremos esa fuerza. No el meter más peso, sino la intención de moverlo más rápido y ese reclutamiento que tiene, que conlleva. Eso es. Y luego, una pregunta que han preguntado mucho, ¿cuántos días a la semana recomiendas que un corredor debería entrenar la fuerza? Pues entre 3 y uno, ¿vale? Uno en las partes finales de la temporada para mantener el estímulo, ¿vale? Que te digo, incluso con atletas de mucho nivel o que su carga de volumen de entrenamiento es mayor, hay algunas semanas que incluso se lo quito, ¿vale? Que no suele pasar a nuestro nivel de más popular, ¿vale? Pero lo normal son dos, ¿vale? Tres si tiene mucho tiempo y joder, tiene un trabajo que le permite descansar mucho entre sesiones de carrera o otras sesiones, ¿vale? Pero normalmente dos. Uno, esto sí que lo hago así más o menos. Uno, un poquito más de trabajo de fuerza general, de gimnasio, vamos, llamémoslo así, y otro un poquito más orientado al trabajo de esto de fuerza aplicada, de puestas, mucha técnica, pliometría, ¿vale? Y metiendo algún ejercicio, pero sobre todo enfocado a, eso, a trabajar la fuerza aplicada y la fuerza útil. Ahora, por ejemplo, han puesto una pregunta sobre eso, que Mar pregunta, ¿qué beneficios fisiológicos tiene el realizar cuestas?
Pues, a ver, fisiológicos, también podemos trabajar el consumo de oxígeno, ¿vale? Bueno, a lo mejor en esta charla no es lo adecuado, pero sobre todo eso, el trabajo de fuerza de aplicación contra el suelo. Cuando subimos las cuestas, es verdad que el tiempo de contacto con el suelo aumenta porque, bueno, estamos con la pendiente positiva, tenemos mayor flexión de rodilla, cadera y tobillo, y eso implica que tengamos que empujar más contra el suelo para poder desplazarnos. Y a nivel, sobre todo eso, a nivel neurológico, pues la aplicación de fuerza contra el suelo, ese trabajo de tobillo reactivo, ¿vale? Que es lo que para correr necesitamos, en verdad. Y ahora, esas cuestas equivalen al entrenamiento de fuerza en el gimnasio. Puedo, por ejemplo, no, es que a mí no me gusta el gimnasio. Realizo solo cuestas. No, no, al final si quieres mejorar la fuerza, sí que es verdad que, bueno, que el salto, el un CMJ lo mejoras muchas veces mucho mejor con sprints que con trabajo de pesas, pero bueno, porque el estímulo que le metes con el sprint es rápido, tal, lo que te hace que luego seas mucho más potente, pero si quieres mejorar la fuerza y prevenir lesiones, hay que trabajarla en el gimnasio con cargas que te provoquen un estrés, ¿vale? No pesitas y hacer cuatro cositas, ¿vale? Hay que meterle al cuerpo un estrés, un estímulo que sea lo suficientemente fuerte como para que haya mejoras. Eso es. A ver, espera. Mark, que luego contesta con si le podemos hacer un ejemplo de sesión de fuerza. Luego en Sí, la clase de después, ¿vale? Lo veremos más en detalle, cómo gestionar una sesión de fuerza, qué ejercicios meter y dónde, y diferentes ejemplos y progresiones. Así si que quieres, no te lo preocupes. puedo hacer un poco como lo hago yo, ¿vale? Que Vale, bueno, en Instagram tengo muchos ejemplos de sesiones, ¿vale? No pone el objetivo de cada sesión, pero bueno, a nivel de ejercicio lo podéis ver, ¿vale? Pues después de un calentamiento general, un calentamiento específico que pues, metemos movilidad, metemos foam roller, metemos ejercicios a lo mejor con un poco más de profundidad, ¿vale? Suelo trabajar con dos bloques, ¿vale? Un bloque principal con un ejercicio principal, pongámosle la sentadilla, ¿vale? Un ejercicio de core y uno secundario, que el secundario pues ese día puede ser de un peso muerto a una pierna, una zancada o otro ejercicio, ¿vale? Y luego un segundo bloque que, igual, con otro ejercicio principal, si trabajo con velocistas o tal, a lo mejor le meto un hit thrust y luego otro ejercicio de core y otro secundario. Y para finalizar, pues igual, algún bloque ya de ejercicio complementario, pues un poquito más de core, algo más preventivo para isquios, tal, ¿vale? Y si estoy en una fase en la que trabajo algo de potencia, en el primer bloque es donde meto pues una cargada o una arrancada, ¿vale? Ahí es donde suelo meterlos. los más complejos, meterlos al principio para hacerlos sin fatiga, porque si el Eso más es, difícil lo hacemos al final, que es donde más cansados estamos, nos va a ser mucho más difícil controlar ese ejercicio y eso, y al generar final, fuerza en con la... esa más inestabilidad. Eso, ahí está, eso es. Y bueno, es parecido a la forma con la que vamos a explicar después, que montamos como mini circuitos en los cuales lo que has dicho, un ejercicio principal, un ejercicio más a nivel preventivo, por así decirlo, y otro más como complementario, por ejemplo, pues unas flexiones, que a nivel de correr no te van a ayudar, pero te van a hacer pues un poquito más estable el cuerpo, no tener unas piernas así y luego solo tener costillas. Eso es, eso es. Y Y mira, bueno, esto si es muy trabajamos interesante. pliometría, igual, meterla sin fatiga o con un poquito, pero bueno, que estemos frescos para poder realizarla correctamente. Eso es. Y mira, aquí hay una de Mica muy interesante. Entonces, para poder calcular los pesos, tendríamos que calcular una RM. Bueno, yo por suerte nunca lo hago, ¿vale? Porque, bueno, trabajo con un encoder, ¿vale? Y mido la velocidad y gracias a ello nunca a ningún atleta le tengo que hacer un test de 1RM, pero prefiero hacerlo de manera subjetiva o con el peso, un porcentaje del peso corporal, ¿vale? Eso también puede ser una buena opción. Pero vamos, si de manera subjetiva tienes el control de decir, pues mira, he hecho 8 repeticiones como si hubiese hecho 16 o 18. Perfecto, ¿vale?
Por ejemplo, lo que ha dicho de encoder es un aparatito que se pone y te mide la velocidad a la que estás desplazando el peso. Entonces, con eso consigues saber sin necesitar una repetición máxima, que es eso de RM, puedes calcular la carga que le estás metiendo a ese ejercicio. Eso es. Simplemente con la velocidad y no te hace falta hacer un test así máximo como ese. Pero yo Cada, opino igual que las comentado, al final la gente, la realidad es que no tiene un encoder en casa y al final, si ya de por sí la gente tiene muy poca experiencia en el entrenamiento de fuerza, si encima le metemos a hacer test así con mucha carga, es que igual la lesionas en el mismo no, test. no, un TDRM es para gente inexperta, lesión asegurada. O si no es lesión, pues te va a dejar sin una fatiga brutal durante 3 4 días y no merece la pena, no merece la pena. Y luego, aunque aquí igual me llueve algún palo, en deportistas así amateur, que lo que han trabajado de fuerza ha sido muy poquito. No hay que hilar tan fino de tengo que hacer 10 repeticiones con 87 kilos para mejorar mi fuerza máxima. Vas a mejorar lo mismo con 95 que con 85 que con 90. Al final es mueve ese peso lo más rápido que puedas y luego quédate con la sensación de que podrías hacer muchas más repeticiones con ese peso. Si, por Eso ejemplo, es. haces 10 repeticiones, quédate con la sensación de que podrías hacer 20. Pero Te tienes esas que 10, quedar como muévelo lo más si, rápido que como, puedas. eso es, como si nada, como si dijese, ah, pues mira, ahora pues puedo hacer otro ejercicio igual, ¿vale? Que al final se trata de eso, de que entre series la fatiga sea mínima, ¿vale? Por ponerle el número, yo entre un 10 y un 10 y un 15% lo que hacemos de pérdida de velocidad, es lo que controlamos como fatiga, que muy poco, y muy poco. Pero eso, que al final, a ver, quien tiene el encode lo puede medir exactamente, pero que al final, si esas 10 son sobre 22 repeticiones o sobre 18 o sobre 20, no va a implicar que mejores más o menos tu fuerza. Si tú mueves ese peso a la máxima velocidad, vas a mejorar lo mismo, aunque hagas esas 10 sobre un peso que en verdad podrías hacer 22 o 24 o 18. Sí, y además muchas veces a lo mejor no mejoramos la fuerza máxima, pero mejoramos ese déficit de fuerza que tenemos con otras cargas. Así que si la movemos a la máxima velocidad, unas cargas que son muy ligeras, pues mira, ese trabajo también nos va a mejorar al final a nivel de fuerza. Eso es. Y luego, uy, qué nombre. Fire. ¿Realizar estiramientos al finalizar la sesión de fuerza sería recomendable o contraproducente? Por mi experiencia, ni una ni otra. Que los estiramientos, pues bueno, hay evidencia científica de que, bueno, si los haces antes, no mejoras tanto la fuerza, que si, como si no los hicieses. Después, a ver, yo soy partidario de que, bueno, si a la gente le va bien, que los haga. Que no le gusta, pues que no estire o que haga movilidad o incluso una sesión de foam roller o otra cosa, ¿vale? Pero no hay nada que diga que mejora ni que empeora. Y más al final. Eso es, comparto misma opinión. Y luego me estaba acordando de una también que había antes, de qué diferencias era parecida, ¿vale? No las exactas, pero era qué diferencias hay en el trabajo de fuerza que necesita un corredor de 5 kilómetros y uno que prepara un maratón. Muy poca. Muy poca, ya te digo, a no ser que sea, pues eso, ni medio fondista un poquito más. Ya un velocista son las mismas necesidades de fuerza prácticamente que un ciclista, que un nadador, ¿vale? Un nadador de fondo, ¿vale? O incluso de un esquiador de fondo, ¿vale? Las necesidades de fuerza para estos deportes, la verdad es que son muy, muy, muy parecidas y los ejercicios, igual, muy, muy, muy parecidos. Y ya no te digo de 5 a 40 kilómetros, sino vamos a poner un ejemplo de deporte, bueno, es correr, pero es deporte diferente. Un corredor de asfalto y un corredor de trail. Es que yo las sesiones de fuerza que le pongo, el 95% de los ejercicios podrían ser los mismos en los dos. Simplemente que al de trail le meto algo más de excéntrico o de frenar. Eso Ya te está. iba a decir que un poco más de pliometría para trabajar esa parte céntrica y trabajo de complementario de isquios y tal para ellos. Pero
La diferencia es mínima, mínima. Es como un ciclista puede trabajar la pliometría si no aplica nunca fuerza contra el suelo. ¿Por qué no? Si es un método que le va a mejorar la fuerza también. Si tiene la suficiente fuerza relativa como para soportar esa carga, ¿por qué no? Eso es. Al final lo que buscamos es mejorar la fuerza máxima de ese deportista. Eso Da es. igual que corra 5, 10, 20, 40 y luego las lesiones son las mismas en 5 kilómetros que en 10, que en 20, que en 40. Al final, los preventivos van a ser casi muy similares el objetivo de la fuerza es mejorar tu fuerza máxima, va a ser lo mismo. Yo lo que sí que dejaría muy claro que estas sesiones de fuerza, ¿vale? No te deben de perjudicar en tus sesiones específicas de carrera o de ciclismo o de natación, ¿vale? Hay que controlar bien que no haya una fatiga que luego no te permita hacer lo que de verdad es lo importante para mejorar en la carrera, que es correr, ¿vale? Bien. Ahí es donde sí que hay que, que tocar e hilar fino. Por ejemplo, Vadillo en una ponencia, bueno, para quien no conozca, Vadillo es un investigador español muy famoso en Sí, temas de... nuestro referente, vamos, básicamente Yo en... decía, la diferencia lo lleva más al extremo entre un sprinter, por ejemplo, Usain Bolt, y Kipchoge, que realiza maratón, el objetivo es el mismo, llevar su peso corporal lo más rápido posible a la meta, solo que uno lo tiene en 100 metros la meta y el otro lo tiene en 42 kilómetros. El Eso es. objetivo es llevar lo más rápido posible su peso corporal al otro punto. Para eso tiene que aplicar más fuerza. Por Cuanto eso lo que más hemos fuerza dicho de, tenga, más rápido va a empujar su peso corporal hacia adelante. cuando hablamos de fuerza máxima, está mal dicho. Al final es mejorar la fuerza en todas sus eh, partes. Lo que sí que hay que reducir ese déficit de fuerza para ser capaces de aplicar la máxima velocidad, ¿vale? La máxima fuerza ante cualquier carga, que en este caso nuestro propio peso corporal contra el suelo en cada zancada. Eso es. Y mira, este también es interesante. Que claro, hablamos de que si fuerza máxima, que si pliometría, pero ¿cómo enfocarías el trabajo de fuerza para aquellos que vienen de años trabajando deporte de fuerza? Ah, no, creía que era diferente. Bueno, pero luego hago otra con la que yo decía, ¿cómo enfocarías el trabajo de fuerza para aquellos que vienen de muchos trabajos practicando deportes de fuerza de forma ininterrumpida? Gimnasio básicamente. Típico que, por Pues, ejemplo, ha hecho toda la vida CrossFit o culturismo y bueno, ahora está corriendo, si pero viene hace el un trabajo CrossFit, de fuerza anterior. si viene el CrossFit, bueno, es más fácil, pero si viene del culturismo o de estas sesiones de hoy pecho bíceps o con una velocidad de ejecución de cada ejercicio muy lenta, ¿vale? Yo lo que trabajaría es reducir su déficit de fuerza. Es más, es que mejor usaría hasta cargas tan ligeras como un 30 o un 40% de la 1RM y le enseñaría a moverla rápido, ¿vale? Que no va a ser capaz, que para eso tendríamos que meter ejercicios de salto, ejercicios un poco más explosivo, ¿vale? Digamos algo así, para que poco a poco ese déficit de fuerza se vaya reduciendo lo mínimo posible y sea capaz de aplicar la misma fuerza a la barra de 20 kilos que a los 80 kilos que se pone luego en su 1RM, por ejemplo, ¿vale? No es este caso, pero relacionamos mucho el tamaño de la masa muscular de una persona con la capacidad que tiene de generar fuerza. Nada, Hay nada, eso. culturistas que no pueden ni caminar. Y luego ves que un deportista, hay vídeos en YouTube de Chema Martínez, que hace unos días tuve la suerte de poder hablar con él, que estuvo en una inauguración aquí en Valencia. Y ves vídeos de Chema Martínez entrenando hace 20 años en el CAR de Sierra Nevada con una barra que no ves el peso, pero ves que a ver quién la levanta en cualquier gimnasio. A ver, que yo ese trabajo de cargas altas también es bueno, ¿vale? Que tiene sus beneficios. Pero también te digo, a nivel popular, como no tenga mucha experiencia, es que, por ejemplo, un corredor, un maratoniano, un ciclista, su estructura es muy débil. A 50 y pico kilos, 60, meterle el doble de su peso, a lo mejor no por fuerza, sino por su estructura, que pues un cuerpo pequeñito, un tronco débil, no lo soporta. Entonces, no merece la pena, yo creo. Y luego, aunque tengas experiencia en el entrenamiento de fuerza,
seguramente hayas trabajado mucho esa musculatura más importante en esos deportes de fuerza que has practicado, por ejemplo, el cuádriceps, el isquio, el glúteo, pero es posible que otros músculos más pequeñitos que a nivel de correr igual no nos van a ayudar, pero sí que nos van a ayudar, sobre todo a nivel preventivo, a controlar nuestras articulaciones cuando La corremos, coordinación, glúteo medios, psoas, tibiales, todo eso, no lo hayas trabajado. no, la coordinación intramuscular seguro que no la tiene bien trabajada, que es lo que al final nosotros necesitamos, que el contacto con el suelo sea rápido y que nuestra musculatura sea capaz de aplicar la fuerza muy, muy, muy rápido, que el tiempo de contacto se disminuya y para eso necesitamos que haya una coordinación y un estímulo un, un estímulo muy, muy fuerte, muy rápido, Al final, con esas personas, como resumen, has dicho de aplicar velocidad a los ejercicios. en cargas, sobre todo cargas bajas, para ir reduciendo ese déficit. Perfecto. Y luego la que creía que era sobre eso la pregunta, el leerlo al principio, pero bueno, te la lanzo ahora de paso. Hemos hablado que si fuerza máxima, antes que si pliometría, pero el que nunca ha trabajado la fuerza, ¿por dónde debería empezar? Porque ahora, hostia, que escucho aquí que tengo que coger cargas un poquito más altas y desplazarlas súper rápido, mañana me pongo. Pues conocimiento de la casa, una buena movilidad, una buena estabilidad y ejercicios, los ejercicios básicos, pues la sentadilla, el peso muerto, el hip thrust, una zancada que la gente no es capaz muchas veces de, ya no de subir en la zancada, sino de mantenerse estable, ¿vale? Todo eso, ejercicios sencillos, ¿vale? Trabajarlo bien y luego ya con el tiempo se le va metiendo carga, se le va metiendo variables. Pues eso, ya trabajos pues, parecidos a los olímpicos, ¿vale? Los olímpicos no son para todo el mundo, pero bueno, hay variantes que están muy bien, ¿vale? Pues un lanzamiento de balón o como wall ball, ¿no? Que le llaman lo de CrossFit, todo ese tipo de ejercicio, un tirón de la barra, todos esos ejercicios de potencia los podemos ir metiendo, pero vamos, aprender bien a hacer lo básico, que la sentadilla, el peso muerto, ¿vale? Que muchas veces no tienen estabilidad, no saben que hay que aplicar fuerza contra el suelo para realizar esos ejercicios, ¿vale? Al principio, entrena con tu propio peso, O con tu propio ejercicios peso, lo vamos. más fáciles posible, aprende a realizar bien esos ejercicios. Cuando sepas hacer una sentadilla, aprende a realizar una zancada. Por lo que has dicho, es que hay gente que no es capaz de realizar una zancada y que no se le vaya todo el cuerpo de lado. Entonces, imagínate si ahora encima le metemos 10 kilos en cada lado, No, que ya te no, vas al suelo. eso es. Vas ahí Simplemente haciendo por la falta crossfit de movilidad, por la encima. falta de movilidad, no son capaces de mantenerse o de bajar, que bajar parece que es fácil, pero cuando no lo has hecho nunca, al final es complicado, es complicado. Eso es. Y luego estaba relacionado con la pregunta que te iba a hacer ahora. Mica pregunta, ¿se trabaja la fuerza de la misma forma en pretemporada que en periodos de competición? Bueno, lo comentaba antes, ¿no? Que al principio de temporada, pues todo más general, ¿vale? Pues desde los ejercicios, pues, la sentadilla, tal, luego a final de temporada, pues más saltos, más segundos de triple, podemos meter, saltos consecutivos en cajón, ¿vale? Pero lo que es la sentadilla es la misma durante todo el año, lo único que, bueno, que al principio de temporada las cargas son un poco más bajas, al principio, al final pueden ser un poco más altas o los ángulos de la sentadilla podemos hacer un cuarto de sentadilla, ¿vale? Si lo que buscamos es un poco más de potencia ahí o de que al final buscando los ángulos con los que corremos, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que no varía tanto como nos pensamos, simplemente la elección de los ejercicios y un poco la carga y tal. El objetivo de la fuerza es siempre tenerla alta, mejorarla y mantenerla al final y luego pues ir jugando con eso, con ejercicio de potencia, ejercicios un poco más para mejorar la fuerza útil, ¿vale? La fuerza aplicada, la RFD, ¿vale? Y así de manera general sencillo. Perfecto. Y luego, algo que preguntan mucho de normal es, la semana precompetición tengo que trabajar fuerza, no porque me voy a cansar y me va a limitar el día de la competición. Entonces, seguimos entrenando fuerza normal, no la entrenamos. ¿Qué hacemos esa semana o 2 semanas previas a la carrera? Pues como en cualquier tapering, lo que tenemos que hacer es reducir el volumen y mantener la intensidad.
Con un ejemplo, si normalmente hacemos tres series de 8 repeticiones, pues meter tres de 6 o dos series de 8, ¿vale? A la misma intensidad y tener cuidado, sobre todo con el atleta que está muy cansado, pues a lo mejor hay que quitar incluso ese día la fuerza o meter un estímulo muy pequeño, pero pequeñísimo. Y sobre todo eso, escuchar y que no llegar cansados, ¿vale? A la fecha, pero ya te digo, reducir como en el tapering. A lo mejor no hace falta reducirlo tanto como pues, un tapering lineal o exponencial, tal. Aquí simplemente con quitar un poco el volumen es suficiente. Pero vamos, que puede hacer fuerza hasta 2 días antes con algún ejercicio de saltos y tal, que no te va a dejar muy. Si no te pasa, no te va a pasar factura. Yo digo siempre lo mismo. ¿Estarías la semana previa o 2 semanas antes sin correr antes de un maratón? Buah, todos Mm. nos tiraríamos de los pelos. ¿Cómo voy a estar sin correr? ¿Voy a perder todo lo que he ganado? Pues con la fuerza sucede lo mismo. Semana que no trabajas, semana que pierdes adaptaciones. Sí es cierto bueno, que al final, como no es el trabajo específico que tenemos que hacer y que las adaptaciones aguantan 8 o 12 semanas, pues hombre, si hay que quitarla porque lo que tienes que quitar, pues yo sinceramente lo quito, ¿vale? Pero se puede meter sin ningún problema. Más que nada, porque también al final es la rutina de semanas de atleta y creo que las semanas antes de la prueba, al final nos comemos el coco, joder, qué poco estoy entrenando, voy a empeorar, tal. Si mantenemos la misma rutina, aunque sea con unas cargas inferiores, yo creo que eso también al atleta le viene bien. Sí es. Pero al final es lo que has dicho. Si de normal hemos dicho que si tienes que hacer 20 repeticiones con este peso, tienes que hacer 10, esas semanas previas, en vez de 10, vas a hacer 5. 5 con un peso que puedes hacer 20 repeticiones. No te va Eso, a cansar porque estás haciendo muy pocas repeticiones sobre 20 posibles, pero estás manteniendo ese estímulo para mantener adaptaciones y para seguir manteniéndote activo durante esas semanas previas. eso es. Es más, hay Yo otros deportes que hacen fuerza hasta el día de la prueba. te lo iba a comentar ahora. Yo, por ejemplo, cuando estudié con Julio Tous, que sí que sabrás quién es, Mm. él dice que eran, bueno, los jugadores así. Bueno, Julio Tous es un preparador físico de deportes de equipo de fútbol, ¿vale? Muy famoso por las investigaciones que ha hecho y, bueno, por los resultados que ha tenido a nivel de prevención de lesiones en los equipos que ha estado, de reducir un montón, pero barbaridades, las lesiones. Y los jugadores así que más veían esos beneficios de fuerza, dice que hasta le pedían el mismo día del partido por la mañana ir al gimnasio con él a realizar algunos ejercicios de fuerza porque veían que eso les ayudaba a prevenir en el partido o incluso les activaba más para el partido. Eso es como una activación antes de una carrera. Si tú compites a las 8 horas de la tarde o un trail, ¿no? Nocturno que a veces empiezan de noche, ¿por qué por la mañana sales a correr 20 minutillos o 15 para activarte? Porque no puedes realizar una sesión de fuerza. Si es pequeñita, no te deja fatiga y bueno, al final está la potenciación post-activación que usamos también algunas veces en las sesiones de fuerza. Dar un estímulo te hace mejorar luego posteriormente. Pues, ¿por qué no? No hay Eso nada es, estudiado al respecto, creo, en corredores, pero si funciona en otros deportes, posiblemente pueda funcionar también en nosotros. eso es. Y mira, Miriam pregunta, ¿es interesante aumentar el rango de movimiento en algunos ejercicios tipo sentadilla, aunque sea ángulo mayor al de flexión de rodilla en carrera, para prevenir lesiones y tener articulaciones fuertes? Lo que Ejemplo, hemos dicho de, de la sentadilla, bajar solo hasta, bueno, hacer un cuarto de sentadilla, o bueno, se ve. En vez de hacer solo un cuarto de sentadilla o media sentadilla, hacer una sentadilla completa hasta abajo. a ver, bien hecho está para ganar rango de movimiento. Yo lo que decía en los calentamientos, la parte más específica, meto ejercicios un poco más con rango de movimiento. Pues una sentadilla goblet bajando hasta abajo. Que en esos ángulos, luego con la sentadilla normal, la aplicación de fuerza no es la misma porque, bueno, estás ahí en el punto que esos ángulos, las palancas complicas, ¿vale? Normalmente yo la mando desde sentadilla completa en vez de la profunda, pero
está bien, ¿vale? Sobre todo ejercicios de calentamiento o como un ejercicio secundario, está bien. Si lo que quieres es al final aplicar la máxima fuerza, sí que desde un rango óptimo, vamos. No hace falta que sea tampoco el cuarto de sentadilla, ¿vale? Que eso es más específico, yo lo hago más en un periodo más específico, pero sí, Y al final también es muy importante qué movilidad tienes tú en esa cadera. Porque al final, pues si tienes una movilidad buena, sí que vas a poder realizar esa sentadilla completa. Pero si te falta movilidad, el forzarte a bajar más de la cuenta lo que va a hacer es que te lesiones. eso es. Yo al principio de la primera fase que he comentado, que era de fuerza muy general para condicionamiento y tal, pues meto sentadilla goblet para ir consiguiendo una postura buena. Meto la sentadilla frontal con la barra aquí, ¿vale? Que al final eso de trabajo también de core, implica más al cuádriceps y pues tiene la espalda más recta. Y luego cuando de verdad quieres trabajar la fuerza máxima, ya con la barra detrás y la sentadilla normal, ¿vale? ¿Y cuándo es recomendable ir aumentando la carga de peso en fuerza? ¿Y hasta Pues, cuándo se podría aumentar? bueno, Marca. pues igual que hemos dicho, cuando veas que con 10 repeticiones podrías hacer 20, ¿vale? Si con 10 repeticiones dices, hostia, yo creo que me hago 25, pues ahí es el momento de subir la carga, ¿vale? Si no tenemos una manera de evaluarlo diariamente, como podría ser con la velocidad del encoder, ¿vale? Si no, pues cuando tú de manera subjetiva digas, ah, pues estoy muy bien, puedo subirle 5 kilillos más, pruebo y lo subo. Eso es. Y lo que preguntas, Jaime, sí, al final es lo que hemos dicho. Pregunta, entonces, a modo de resumen, el tapering, la fuerza sería igual que en carrera. Disminuir las repeticiones, pero sin bajar la carga. Eso es, menos volumen, misma intensidad. Y es Y muy... tampoco no metería ejercicios nuevos que no haces habitualmente, que te van a dejar, aunque sean unas cargas menores, pero te pueden dejar agujetas. Mira, ya que lo has dicho, tener agujetas es que ese entrenamiento de fuerza está bien hecho. No tiene por qué. Normalmente cuando tienes agujetas es o porque te has pasado o porque has hecho un ejercicio nuevo que no estás acostumbrado en esos ángulos y se producen porque no hay otra. Yo hay ejercicios que me dejan agujetas siempre, aunque los hagas más o menos igual. Por ejemplo, el peso muerto o peso muerto en una pierna, al final estoy un poco más acortado de la parte posterior. Siempre que lo hago tengo agujetas controlables, pero bueno. Lo que no hay que hacer es que las agujetas nos impidan seguir entrenando con normalidad, ¿vale? Eso es que no hemos controlado bien la fatiga del entrenamiento de fuerza y nos hemos pasado. Es eso, lo normal debería ser no tener agujetas. Ahora, si tú esta semana has cambiado la rutina de fuerza, son ejercicios nuevos, es normal que esa semana tengas agujetas, porque has cambiado los ejercicios, estás cambiando el estímulo y ese músculo se tiene que adaptar. Lo que no puede ser es que después de un mes sigas que cada vez que al día siguiente no te puedes ni mover de las agujetas que tienes. Ahí es que el entrenamiento de fuerza hay que mirar qué está fallando ahí. Eso es. Y a ver que busque las preguntas que habían antes sobre fuerza. Vale, de esto hemos hablado, pero cuando Verónica pregunta, cuando hablamos de fuerza, ¿cuántas repeticiones y series nos referimos o deberíamos de realizar? Eso es muy general, muy complicado responderlo. De manera, yo creo que un poco global, pues 4 series de 6 repeticiones o 3 de 8, ahí nunca vas a fallar, yo creo, ¿vale? Con eso, controlando lo que te he dicho, la mitad de las repeticiones o la mitad, un 60% de las repeticiones que puedes hacer, ¿vale? Con esa 4 por 6 o 3 por 8 suele ser lo más habitual. Perfecto. Vale, muchas que estoy leyendo ya lo hemos contestado, que es lo típico de ¿hace falta llegar al fallo para mejorar mi fuerza? Vale, y hemos visto como no, que realizando muchas menos repeticiones de las que podemos hacer con una carga,
podemos ganar la misma fuerza que realizando todas las repeticiones. Eso es. Esta de Francisco que acaba de poner también, ¿cuántos días a la semana es recomendable hacer fuerza? Al final, en mi opinión, uno mantienes, dos mejoras. Pues igual las últimas semanas, solo antes de la carrera, solo quieres mantener y te vale con un estímulo a la semana, pero durante el año por lo menos dos a la semana es lo que hemos comentado. Eso es. Yo, por ejemplo, también en algún un corredor de ultrafondo, pues al final es que tiene que meter mucho volumen, hay que sacar el tiempo de algún lado. Hay semanas que, pues con una programación un poco más ondulante, porque alguna semana dos sesiones, otra ninguna, otra dos, otra ninguna. Al final se va un poco compensando. Y aunque, claro, las mejoras no van a ser las mismas, pero bueno, el estímulo se mantiene. ¿Vale? Eso también, pues al final, cada entrenador y cada atleta, en su caso, pues hay que analizarlo. Pero vamos, yo recomendaría siempre dos, siempre dos. Eso es. Y al final, y además, normalmente el que corre, hay casos y casos, pero el que corre no le gusta entrenar la fuerza, Mm. le aburre. Entonces, lo mínimo para mejorar son dos, dos a la semana. No hace falta que te metas a tres. ¿Que te Y que, gusta la fuerza y te apasiona? Métete tres si quieres. y que no hay que meter sesiones de hora y media como se hacía antes de esto de culturismo. Claro, si metes sesiones hasta el fallo, necesitas una recuperación muy, muy larga. En nuestro caso, son 6 ejercicios los que solemos hacer, 6 más el calentamiento y un poquito de movilidad. Entre 45 minutos, una hora, nos podemos quitar de encima. Así que una hora se puede sacar, yo creo, 45 minutos un par de veces en semana. Al final, luego hablaremos de ello más en detalle, pero has comentado eso, lo de cómo combinar los ejercicios para que tenemos la idea de ir al gimnasio rollo culturismo, que es hago 10 sentadillas, dejo la barra y me espero ahí sentado dos No, minutos. Para unos hay que ser minutos, ¿cómo eficientes. hacer? Entonces, claro, para un ejercicio llevas 10 minutos. Yo, mira, por ejemplo, yo con mis corredores, cuando somos muchos, hay que hacerlo en circuito porque es la única manera de organizarnos y ser eficientes. En circuito, pues hay más fatiga porque al final descansas menos entre ejercicios, es más como una rueda, tal, hay un poco más de fatiga y a lo mejor, las ganancias de fuerza no son las óptimas porque los descansos no son los necesarios, pero dividirlo en dos bloques de 3 ejercicios, en el que un ejercicio principal es el importante. Le metes uno de core o un ejercicio pues eso, de preventivo de isquio para descansar mientras te recuperas y otro ejercicio secundario y descansas un par de minutos y puedes volverlo a hacer. Eso en 15 minutos lo has hecho o en 10 y el segundo bloque igual, otros 10 minutos y estás mientras descansas metiendo otros ejercicios complementarios, preventivos o de core que complementan la sesión y con eso es suficiente. Es eso. Si estás por cada serie descansando 2 minutos, para un ejercicio estás 10 minutos. Pero imagínate, hacer 10 sentadillas. La sentadilla no te cansa para hacer una plancha, ni la plancha te va a cansar para la sentadilla. En vez de estar ahí sentado, te pones a hacer el ejercicio de plancha. Y luego, por ejemplo, metes un tercero de glúteo medio, que tampoco te va a cansar ni para la plancha ni para la sentadilla. Y cuando te das cuenta, ya has hecho los tres ejercicios y ya han pasado minuto y medio, 2 minutos o 2 y medio, y ya empiezas otra vez con la sentadilla. Y Eso eso, es. en los 10 minutos que antes hacías un ejercicio, estar metiendo tres. Eso es, y por ejemplo, core, pues cuando no hay mucho tiempo, una sesión de core larga y es un poco monótona. Si lo puedes ir metiendo entre ejercicios o incluso involucrándolo en otros ejercicios, pues mejor que mejor. Vale. Y ahora se ha abierto la veda y todo el mundo preguntando sobre esto. Eso lo vamos a ver ahora en la siguiente clase, ¿vale? En cómo combinar ejercicios de core con la fuerza, con los otros así a nivel más preventivo. Y si quieres terminamos con esta, que es, y si quiero prevenir osteoporosis y para ello quiero estimular con trabajo de fuerza al hueso, con cargas medias pero movimientos explosivos, que comentar ya sirve o debería combinar con entrenos con cargas altas, por lo que habéis dicho de trabajar la fuerza, hipertrofia. No soy experto en eso, ¿vale? Pero la densidad ósea, teniendo una carga, aplicando una carga, se favorece, ¿vale? Pues yo creo que no hace falta cargas altísimas.
con cargas medias, igual que el otro. Si ya también tu objetivo es correr, pues estamos en la misma. Yo creo que se va a mejorar igual. Igual que ya corriendo el impacto y tal, Por también impacto de va a estímulo, estimular esa masa ósea. eso es. Que es el problema de deportes como la natación, como no hay ese impacto, cuando esas personas son mayores es más habitual el tener problemas de osteoporosis. Eso es. Porque vemos que el impacto es malo, pero el impacto hace que los huesos se hagan como más fuertes. Eso es. Por eso muchos nadadores que luego se pasan a correr, pues al principio pues tienen lesiones o molestias por eso al final su densidad ósea es menor y también su stiffness, su rigidez es menor y le provoca pues dolencias o lesiones más fácilmente. Perfecto. Y nada, las últimas que habéis puesto, Miriam, Luciana, Francisco, eso lo vemos ahora en la clase siguiente. Y nada, para terminar, vuelve a recordar a la gente dónde pueden encontrarte, Mario. Vale, pues me podéis encontrar sobre todo en Instagram, ¿vale? Como mariocaste.pf y ahí, pues, si me queréis hacer alguna pregunta o por el chat de Telegram, os responderé, ¿vale? Así que, Perfecto. Y nada, vamos a dejarlo aquí, pero no os vayáis porque ahora vamos con una clase de esto que sé que os interesa, de cómo crear vuestras sesiones, tipos de ejercicios y además vamos a hacer el sorteo de hoy del Power Breath durante la clase de ahora. Así que no os vayáis porque va a ser para la gente que esté